Ahí está. Em, bueno, buenas tardes. Em, yo soy Fania Rece, me acompaña en esta entrega Graciela Roston. Juntas estamos llevando adelante este ciclo de conversatorios virtuales sobre ciencia contemporánea. Em, también nos acompaña Laura Wisner de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Extensión, que después les vamos a dar unos minutitos para que nos dé las palabras de bienvenida. Y hoy va a disertar Andrea Ahumada, que es la actual directora del Observatorio Astronómico de la Universidad de Córdoba. La vice, Fanny, perdón. ¡Ay, la vice, La perdón! vice. Sí, perdón, la vicedirectora. Eh, Ella es doctora en astronomía, hizo su doctorado, lo hiciste en FAMAF y también es docente de FAMAF, así que hoy nos va a acompañar con una conversación sobre la energía nuclear y por qué brillan las estrellas. Así que te damos la bienvenida, Andrea, siempre agradecida, como hablábamos recién, eh, de que te hayas sumado a esta propuesta. Nosotros nos conocimos personalmente ahora, un ratito antes de iniciar la charla. Nos contactamos con vos y amablemente aceptaste la invitación de participar en este ciclo para divulgar la ciencia, así que te agradezco un montonazo. No sé, Laura, si estás por acá, que vi que decías que en breve prendía la cámara y yo no alcanzo a ver ahora. Sí, sí. Si... Bueno, buenas tardes. Gracias, Fanny. Otra vez nos encontramos en la facultad. Gracias, Graciela, también, responsables ambas docentes de esta propuesta, de este ciclo, este conversatorio sobre ciencia contemporánea. Y primero que nada agradecer a la doctora Andrea Ahumada, que, bueno, desde Córdoba, entiendo, nos va a versar sobre, ¿no?, la energía nuclear y el por qué brillan las estrellas, así que les damos la bienvenida y nuevamente gracias desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, antes de empezar, quería hacer público mi agradecimiento, como ya te había dicho anteriormente, Fanny, y felicitar justamente tanto a vos como a Graciela que hayan tenido y que tengan esta iniciativa de moverse en un tiempo extra, un tiempo que están quitando o que están derivando de sus actividades diarias para justamente llevar la ciencia a la mayor cantidad de personas posible. Y para mí es un honor estar en una charla justamente en la Universidad Nacional de La Pampa, así que gracias también a la secretaria por sus palabras. Bueno, entonces, en este ciclo que está relacionado, ¿no?, con lo que es la energía nuclear, qué mejor que hablar justamente de por qué brillan las estrellas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver? Que estamos hablando de energía nuclear, conocemos de las bombas, de la energía nuclear aplicada a la medicina. ¿Y qué viene a hacer una astrónoma a contarnos sobre las estrellas? Bueno, yo lo que espero es que al final de esta charla vean que todo está relacionado de lo que acabo de mencionar. Bueno, la pregunta que surge es, si vamos a hablar de estrellas, es justamente qué hace que una estrella sea una estrella. ¿Y de dónde nace la energía que emana una estrella? Para poder abordar este tema, vamos a hablar de las que serían las fuentes de las energías estelares, de las que podrían ser, mejor dicho, las fuentes de energías estelares. Tenemos, la energía térmica, tenemos la energía gravitatoria y también tenemos la energía nuclear. Acá la energía química no está incorporada porque es un largo debate, una larga exposición, mejor dicho, de por qué esta no es la fuente fundamental de energía en las estrellas y quedará para otra vez.
Lo que sí, más allá de cuál sea la fuente de energía, o sea, el por qué, qué es lo que hace que las estrellas brillen, es que la fuente que hace justamente brillar las estrellas tiene que explicar la manera en que se produce esa energía en las estrellas. Esto es, que emiten una cantidad enorme de radiación, que la manera en que emiten esa radiación tiene que ser constante, como en el caso del Sol, por ejemplo, durante algunos miles de millones de años. Y esto, ¿por qué? Sea cual sea la fuente de energía estelar, las estrellas, la fuente de energía de las estrellas tiene que ser tal que durante, por ejemplo, en el caso de la Tierra, durante 3.000 millones de años, esa irradiación haya sido de manera constante. ¿Y esto por qué? Porque la evidencia geológica nos muestra que las formas de vida que se han encontrado sobre la corteza de la Tierra en fósiles de hace 3.000 millones de años es muy semejante a la actual. Algunos fósiles muy primitivos, como esto que está acá, que es una cianobacteria. Es decir, que en estos 3.000 millones de años, o sea, desde ahora hacia 3.000 millones de años hacia atrás, las condiciones ambientales que se encontraban en nuestro planeta tienen que haber sido muy parecidas a las que, como las que vivimos hoy. Y el primero que se empezó a preguntar de por qué brillan las estrellas fue justamente William Thomson, más conocido por Lord Kelvin, que fue el que justamente puso la escala del cero y la escala del cero absoluto. Y allá en el año 1862, él se preguntó si es la compresión, debida a la gravedad, la que hace que el Sol produzca su calor y su luz. En la época que Thomson se planteaba esto, se estimaba que la edad de la Tierra era de tan solo algunos pocos millones de años. Si esa fuente de energía estelar se debiera solamente a la contracción gravitatoria, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Una contracción en el radio del Sol, que es la estrella que domina nuestra vida, si una contracción de tan solo, como dice acá, una 10.000ª en el radio solar, esto provocaría una cantidad de calor, es decir, una energía térmica, acá ya estamos hablando de energía gravitatoria y energía térmica, suficiente, como dice acá, para compensar lo que pierde el Sol por radiación en 2.000 años. Entonces uno dice, bueno, si el Sol se reduce en una 10.000ª cada 2.000 años, no es una cantidad que nosotros podamos notar a simple vista. Sin embargo, si ese fuera el mecanismo de generación de energía, esa contracción gravitatoria en 20 millones de años haría que el Sol presentara hoy un radio igual a la mitad, y un radio igual a la mitad de hace 20 millones de años. Es decir, si fuera la contracción gravitatoria la fuente de generación de energía, en 20 millones de años el Sol se habría reducido a la mitad. Y nosotros sabemos, los que somos curiosos de los dinosaurios, que hace 65 millones de años la Tierra estaba dominada por los grandes dinosaurios. Entonces no puede ser que el Sol haya disminuido su radio a la mitad porque las condiciones ambientales habrían cambiado muchísimo. Y esto justamente se contradice con la evidencia geológica. Esta nota, acá haciendo un paréntesis, sin ir más lejos, hace no más de 100 años se encontró en la Tierra justamente
que este pez, que se llama el celacanto, que se creía extinto, existe ahí muy cerca de Indonesia, en un mar que se encuentra ahí muy cerca de Indonesia, se puede encontrar todavía el celacanto, y resulta que se han encontrado fósiles de este mismo pez, que está acá a la izquierda, este fósil, que este fósil data de 420 millones de años. O sea, no hay manera que sea la contracción gravitatoria la que genere energía en el Sol, porque el Sol hace, por lo menos, por esta evidencia, hace 400 millones de años, y por la evidencia de las cianobacterias, que son organismos más simples de hace 3.000 millones de años, tendría que estar irradiando de la misma forma. Si bien sabemos, y esto va a quedar para otra charla, que la contracción gravitatoria sí tiene un rol muy importante cuando la estrella se está formando. Las estrellas, acá hay una nube de gas y polvo en el medio interestelar, la estrella se empieza a formar, y en ese momento sí, o sea, cuando la estrella es una protoestrella, ahí sí, la contracción gravitatoria es el mecanismo por el cual esa protoestrella se va a convertir luego en estrella. Pero dejemos este asunto de lado, y justamente hace un poquito más de 100 años fue Arthur Eddington quien dijo, o quien se preguntaba si las estrellas obtienen su energía de fusionar hidrógeno en helio. O sea, la pregunta que se había hecho Lord Kelvin antes, él ya estaba seguro que esta era la manera en que brillaban las estrellas. Lo que faltaba era justamente demostrar por qué esto era así. Y va a ser justamente Albert Einstein quien termina de dar la herramienta para poder asegurar que las estrellas, del por qué brillan las estrellas. Y esto fue justamente gracias a su conocida fórmula, y esta fórmula lo que hace es decirnos que una pequeña cantidad de masa produce energía. Y esa energía que se produce, en el caso particular que vamos a ver, que es aniquilación de una pequeña cantidad de masa, al multiplicarla por la velocidad de la luz al cuadrado, este número es muy grande. Entonces, aunque sea una cantidad muy pequeña de masa, al multiplicarla por un número muy grande, la cantidad de energía que se va a generar va a ser más que importante. Veamos algunas cuentas. En un kilo de material que se aniquile y que las partículas se estén moviendo a velocidades relativistas, yo voy a obtener 10 millones de joules de energía, o sea, una cantidad enorme de energía. Como si yo ahora considero hidrógeno, una gran masa de hidrógeno, que justamente está en estado gaseoso por sus altas temperaturas de alrededor de 10 millones de Kelvin. Estas altas temperaturas van a hacer que el hidrógeno esté totalmente ionizado, es decir, lo que yo voy a tener con esta temperatura, no solamente voy a tener que ese hidrógeno está ionizado, es decir, que ha perdido que los electrones y los protones están todos sueltos, sino además que todas estas partículas se van a estar moviendo a muy alta velocidad. Y acá, antes que sigamos, quería leer, quería compartir con ustedes este párrafo de un libro de Christophe Galfard, que es un excelente divulgador, y dice lo siguiente. Nos vamos a ir al centro de la estrella, de la estrella más cercana, nos vamos a ir al centro del Sol, y al llegar al centro del Sol nos encontramos justamente con temperaturas de millones de grados centígrados. Dice acá 16 millones, puede ser incluso más.
Y aquí, como habíamos visto recién, debido a las altas temperaturas, y aquí abundan los átomos de hidrógeno por todas partes, aunque la energía circundante los ha despojado de todo. Han perdido sus electrones y solo perviven los núcleos desnudos. La inmensa presión y el peso que la estrella ejerce sobre su propio centro hacen que esos núcleos estén apretadísimos y no tengan apenas espacio ni libertad para moverse. En lugar de ello, se ven obligados a fundirse unos con otros para formar núcleos de mayor tamaño. Lo ves suceder ante tus propios ojos, una reacción de fusión termonuclear, es decir, la creación de núcleos atómicos grandes a partir de otros más pequeños. ¿Por qué brillan las estrellas? Justamente, acá está la respuesta, por las reacciones nucleares producidas en el centro estelar. El mecanismo de por qué brillan las estrellas es el mismo por el cual una bomba de hidrógeno, y acá vemos la imagen correspondiente a la detonación de la primera bomba de hidrógeno, es el mismo mecanismo por el cual una bomba de hidrógeno puede llegar a explotar. Y lo que sucede es que en esta gran masa de gas que son las estrellas, en particular que es el Sol, comienza a aumentar la atracción gravitatoria, es decir, la masa de gas va colapsando hacia el centro. Eso hace que la temperatura adentro empiece a aumentar, entonces la presión empieza a aumentar en el centro mientras las capas externas aprietan hacia adentro, hasta que adentro es tan alta la temperatura que se ponen en marcha las reacciones nucleares en el centro. Acá en este sketch podemos ver justamente con estas flechitas celestes cómo la gravedad, debido a la masa que tiene esta enorme cantidad de gas, empieza a presionar hacia adentro y cómo justamente la presión de radiación está empujando hacia afuera. La estrella va a pasar la mayor parte de su vida en ese equilibrio entre en el balance de la fuerza o la presión gravitatoria y la presión de radiación. Y ya teníamos, digamos, todo dispuesto para poder entender los mecanismos, cuál era la reacción que se producía, la reacción física que se producía para poder explicar cómo se producía la energía en las estrellas. Y fue justamente Hans Bethe quien en el año 38, en una serie de trabajos, uno de ellos fue en el 37, 38, 39, presenta este trabajo en donde justamente él explica cómo se produce la energía. Y de acá justamente señalo esta parte en donde dice las estrellas más débiles, como es el caso de nuestro Sol, con temperaturas centrales bajas, pero siempre dentro de los millones de grados, justamente las reacciones, la producción de energía se va a producir a partir de combinar núcleos de hidrógeno. Es por este aporte que hace Hans Bethe que en el año 67 gana el Premio Nobel de Física, y acá pueden buscar en internet, si ponen los Nobel de Física, que en la página justamente de Nobel dice por sus contribuciones a la teoría de las reacciones nucleares, especialmente sus descubrimientos relativos a la producción de energía en las estrellas. Y justamente Bethe comienza explicando cómo se produce la energía en las estrellas de temperaturas centrales de alrededor de los 15 millones de Kelvin. Y acá podemos ver un diagrama de cómo se van dando esas fusiones. Antes de seguir, tenemos que tener en cuenta
que una cosa es la fusión nuclear, en donde justamente se fusionan, se juntan átomos, y otra cosa diferente es la fisión nuclear, en donde átomos con extremadamente masivos se fisionan, es decir, se parten, y al partirse liberan energía. Vamos entonces con la parte que nos interesa hoy, o que nos reúne hoy, que es la generación de energía en las estrellas, y esto es a partir de la fusión nuclear. Como mencionamos, la temperatura en el centro, en los centros estelares, ronda los millones de grados. Entonces, en vez de tener átomos de hidrógeno, lo que vamos a tener son los núcleos de hidrógeno, que son los protones. Dos protones, moviéndose a alta velocidad, colapsan y al chocarse, al fusionarse, dan origen a un isótopo del hidrógeno. Al combinarse este isótopo de hidrógeno con otro núcleo de hidrógeno, dan origen a un isótopo del helio. Si por otro lado nosotros volvemos a tener la misma cadena en donde dos núcleos de hidrógeno, o sea, dos protones, se fusionan y dan de nuevo origen a un isótopo del hidrógeno, que al fusionarse con otro protón o núcleo del hidrógeno dan lugar a otro isótopo del helio. Y cuando estos dos isótopos del helio se fusionan, dan origen a dos protones, o sea, dos núcleos del hidrógeno, y a un núcleo del átomo de helio. Es decir, si nosotros acá contamos la cantidad de protones que han participado, llegamos a que 4 protones nos dan finalmente un núcleo de helio. En todas estas fusiones también ha habido otras partículas como positrones, rayos gamma y neutrinos, pero lo que nosotros nos vamos a detener es justamente en la cuestión de los átomos. Y resulta que si nosotros tuviéramos una balanza y pesáramos cuánto es el peso justamente de los 4 núcleos del hidrógeno, vamos a ver que estos 4 núcleos de hidrógeno pesan más que un núcleo de helio. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con esa diferencia de masa? Si la masa no se pierde, la masa se transforma. Entonces, esta diferencia de masa, y teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado recientemente, la ecuación de Einstein, nos da justamente, bueno, acá está, he puesto acá la velocidad de la luz, que son 300 kilómetros por segundo, así que imagínense esto al cuadrado, es este número que está acá, 90.000 millones de kilómetros cuadrados por segundo cuadrado. Y ahora vamos a poner número en todas estas cuestiones, y nosotros sabemos que la masa que tiene un núcleo de helio es igual a 4.00389 unidades de masa atómica. Acá está su equivalente en gramos. La masa de 4 protones es 4.03252 unidad de masa atómica. Entonces la diferencia entre estas masas es este número que está acá, y esto multiplicado por la velocidad al cuadrado es lo que nos da la cantidad de energía liberada. Ahora veamos la eficiencia de este proceso, es decir, la diferencia delta M que acabamos de calcular, dividido la masa de los 4 protones, o sea, los 4 núcleos del hidrógeno, que es lo que yo estoy brindando al medio, nos da que
esa razón es de 0.0071, es decir, que por cada gramo de hidrógeno que se ha transformado en helio, un 0.7% de gramos de esa masa, de esto, se va a transformar en energía. Ahora bien, si toda la masa del Sol está calculada que ronda los 2 por 10 a la 33 gramos, fuese hidrógeno y todo ese hidrógeno se transformara en helio, entonces, teniendo en cuenta acá la eficiencia del proceso que acabamos de calcular, por la masa del Sol, por la velocidad de la luz al cuadrado, nos daría que la energía que tiene el Sol es de, mejor dicho, que va a irradiar el Sol, es de 1.3 por 10 a la 45 joules. Sabemos por otro lado, porque lo hemos medido muy bien, que la luminosidad del Sol es casi 4 por 10 a la 26 joules por segundo. Entonces, haciendo la división entre la energía, la energía que puede irradiar el Sol, si fuese todo hidrógeno, respecto de la luminosidad del Sol, nos da que el Sol puede irradiar de una manera constante durante 10 a la 11 años, es decir, 10.000, 100.000, 100.000 millones de años. Entonces, pero por otra parte, sabemos que no todo el Sol es de hidrógeno, sino solamente el 70%. Y entonces, si está irradiando a la tasa actual, como lo hace hoy en día, el Sol podría brillar de la misma manera durante 10.000 millones de años. Que justamente, antes de pasar acá, justamente diferentes cálculos indican que el Sol se encuentra ahora en su término de la mitad de la vida, es decir, la edad del Sol ronda los 4.500, 5.000 millones de años. Así que durante un tiempo igual, durante 5.000 millones de años más, el Sol se va a comportar de la misma manera. Ahora bien, hay estrellas que tienen mucha más masa que el Sol, entonces la temperatura que logran tener en su centro es mucho mayor de los 15 millones de Kelvin que habíamos visto recién. En este caso ya no va a ser el ciclo protón-protón el que haga que se produzcan las reacciones termonucleares en su centro, sino que va a ser el ciclo CNO o ciclo del carbono, porque justamente en este ciclo son los átomos de carbono, de nitrógeno y de oxígeno los que actúan como catalizadores para que los protones, es decir, los núcleos de hidrógeno, se transformen en núcleos de helio. Acá nuevamente, este es un párrafo que he extraído, donde dice, o sea, llama la atención algunos números. Hans Bethe propuso el ciclo carbono, nitrógeno, oxígeno como mecanismo de producción de energía en estrellas de mayor temperatura, y hacía nada más que 6 años atrás recién se había descubierto el neutrón y él ya estaba proponiendo cómo era el ciclo carbono, nitrógeno, oxígeno. En este caso, como mencioné, actúan solamente como catalizadores, porque no es que en el ciclo CNO se cree el oxígeno, el nitrógeno, el carbono. Lo que sucede es lo que está en esta gráfica, en donde tenemos un núcleo de carbono. El núcleo de carbono se fusiona con un núcleo de hidrógeno, creando así un isótopo del nitrógeno. Este isótopo del nitrógeno es inestable y decae, generando así un isótopo del carbono.
Este isótopo del carbono se fusiona con un núcleo del hidrógeno, creando así un núcleo de nitrógeno, que a su vez se fusiona con un núcleo del hidrógeno, el cual genera un isótopo del oxígeno, que al ser inestable nuevamente decae, formando o dando lugar, mejor dicho, al isótopo del nitrógeno, y que al fusionarse con un protón o un núcleo de hidrógeno, dan lugar justamente a un núcleo de helio. Es decir, si nosotros contamos acá, tenemos un helio, tenemos 1, 2, 3, 4 protones, y hemos vuelto a obtener el carbono original. Este gráfico que parece poco amigable, en realidad nos está mostrando lo siguiente. Acá vemos la temperatura en el núcleo de las estrellas en millones de Kelvin, en el eje de las abscisas. Y en el eje de las ordenadas, lo que vemos es la tasa de generación de energía relativa. Acá podemos ver cómo es esa tasa de generación de energía en el caso de el ciclo protón-protón. Acá lo vemos en turquesa. En tanto que en color fucsia vemos el ciclo del carbono, nitrógeno, oxígeno. Y acá vemos que justamente para temperaturas menores a 18 millones de Kelvin en el centro, es la cadena, es el ciclo protón-protón el más eficiente. En tanto que para aquellas temperaturas mayores a los 18 millones de Kelvin, es el ciclo CNO el más eficiente. Y como la naturaleza es sabia, es obvio que en estrellas de menor temperatura, en este caso estrellas como el Sol, va a ser la cadena protón-protón la que se va a poner en marcha para hacer en definitiva que el Sol brille. Y en aquellas estrellas más masivas, más calientes en su centro, va a ser el otro ciclo presentado. Ahora bien, este hidrógeno que se encuentra en el centro del Sol en particular, con el paso del tiempo, el hidrógeno se va a ir convirtiendo justamente en helio. Acá tenemos la situación actual del Sol, en los 5.000 millones de años aproximadamente, en donde podemos ver la distancia desde el centro hacia la superficie del Sol, y acá podemos ver el porcentaje de helio, cómo ha ido avanzando a medida que ha ido pasando el tiempo. Y dentro de 5.000 millones de años más, ese hidrógeno se va a ir volviendo cada vez más escaso y el helio en el centro va a ir ganando cada vez más lugar. Es decir, acá hay una representación del Sol. En un principio era prácticamente todo hidrógeno con algo de helio, y sin embargo después de los años esta composición ha ido cambiando. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las estrellas todavía son más masivas y sus temperaturas centrales pueden llegar a los 100 millones de Kelvin? En ese caso, se ponen en marcha la fusión de elementos todavía más pesados, como vamos a ver en este gráfico, en donde ahora dos núcleos de helio se fusionan para dar origen a un berilio. Este núcleo de berilio se fusiona con un núcleo del helio y finalmente dan origen a un núcleo de carbono. Volviendo al mismo gráfico que habíamos visto recién, en donde acá tenemos el ciclo protón-protón, la tasa de generación de energía, o la eficiencia, perdón, de generación de energía
en el ciclo CNO, en el ciclo del carbono, y acá vemos justamente que para el ciclo triple alfa, acá en los 100 millones de Kelvin, cómo es el ciclo que va a predominar en la generación de las reacciones termonucleares. Y por supuesto que hay ciclos todavía más complejos en donde el carbono se fusiona con el helio y da origen al oxígeno. El oxígeno se fusiona con el helio y da origen al neón. Es decir, cada vez estamos obteniendo en el centro de las estrellas elementos atómicos más pesados. Entonces, para temperaturas centrales, como es el caso del Sol, el ciclo que domina es el protón-protón, con una temperatura de alrededor de 15 millones de Kelvin. Temperaturas superiores permiten que se ponga en marcha el ciclo CNO, carbono, nitrógeno, oxígeno. Para temperaturas ya del orden de los 100 millones de Kelvin es el triple alfa, en donde intervienen 3 núcleos de helio para dar origen a elementos cada vez más complejos, y a medida que aumenta la temperatura, acá podemos ver incluso que con temperaturas del orden de los 1500 millones de Kelvin se pueden poner en marcha aquellos procesos termonucleares que involucran el oxígeno. Es decir, que de una estrella que originalmente, mayoritariamente, era hidrógeno con algunas pocas trazas de helio, se han ido obteniendo otros elementos químicos que podemos ver acá en esta tabla periódica. Y para justamente ver cómo estos elementos que se van generando adentro de las estrellas nos permiten que hoy estemos hablando, vamos a rápidamente hablar sobre lo que es la evolución estelar. Antes que nada, cuando yo he ido presentando sobre la generación de energía en el centro de las estrellas, hemos dicho que mientras mayor es la masa que tiene la estrella, mayores son las temperaturas que va a haber en el núcleo de las estrellas. Por lo que la vida de las estrellas, como he marcado acá, depende fundamentalmente de su masa. Entonces, en el universo podemos dividir entre estrellas de mediana masa, como es el caso del Sol, o estrellas muy masivas. La mayor parte de la vida de la estrella, sea esta larga o corta, la estrella va a presentar un balance entre lo que es la presión de radiación que empuja hacia afuera y la presión de gravedad o la fuerza de gravedad que empuja hacia adentro. Mientras este balance se mantenga, la estrella va a estar combustionando hidrógeno en helio. Ahora, vamos a ver en el caso de las estrellas más pequeñas como el Sol, qué es lo que sucede después. En aquellas estrellas con masas inferiores a las 8 masas solares, lo que vamos a tener es que ese núcleo que nosotros teníamos de hidrógeno, que ahora ese núcleo de hidrógeno ya se ha convertido en helio, y con la temperatura suficiente ese helio, esos átomos de helio se han convertido en carbono. Entonces, lo que se va a producir es justamente el núcleo, como ahora es de carbono, va a estar más pesado, entonces va a tender a contraerse. En tanto que las capas más externas no pueden ya sentir la fuerza de la gravedad del centro y se comienzan a expandir. Y nos vamos a encontrar frente a una clasificación estelar que se llama las gigantes rojas. Es justamente hacia donde va a evolucionar nuestro Sol dentro de 5.000 millones de años. Para que tengamos una idea del tamaño que tiene una gigante roja, acá tenemos el Sol, este punto amarillo representa el tamaño del Sol, y acá tenemos a una gigante roja
que es Aldebarán, para que ustedes vean, justamente comparen el tamaño entre el Sol y la gigante roja. Por supuesto, cuando el Sol, dentro de los 5.000 millones de años que mencioné, se convierta en gigante roja, va a ser su tamaño tan grande que va a llegar incluso va a pasar incluso la órbita del planeta Venus. Y lo que va a pasar después con estas capas exteriores, que como yo les decía, no hay nada que las pueda sujetar, entonces se van a soltar de la estrella y se van a convertir en lo que se llama una nebulosa planetaria. Esta imagen que vemos acá, sacada con el telescopio espacial Hubble, podemos ver justamente una nebulosa planetaria, en donde, acá vemos otras imágenes de nebulosas planetarias, en donde todas estas hermosas formas que vemos acá, estas nebulosidades, justamente son las mortajas, digamos, de lo que alguna vez fue una estrella, alguna vez fue una gigante roja. Y todas estas nebulosidades, estas nebulosas planetarias, van hacia el medio interestelar, enriqueciéndolo químicamente. Porque recordemos que esto era primero hidrógeno-helio, y ahora, cuando se produce la nebulosa planetaria, ya todas estas capas tienen carbono, tienen oxígeno y otros elementos más. Ahora, ¿qué pasa con las estrellas que tienen más masa que el Sol? Lo que ocurre va a ser algo similar, nada más que mucho más rápido. En este caso, en vez de convertirse en una gigante roja, la estrella se va a convertir, luego de haber agotado el hidrógeno en el centro, se va a convertir en una supergigante roja. Supergigante justamente por el tamaño que va a tener. Esta es una imagen real también obtenida con el telescopio espacial, en donde podemos ver el tamaño que tiene Betelgeuse, que es una estrella. Acá están las Tres Marías. Si ustedes ven la estrella más azul, que se encuentra perpendicular a las Tres Marías, esa es Betelgeuse. Y como para que tengan una idea del tamaño, porque es supergigante, este es el tamaño de la estrella. Este es el tamaño de la órbita de la Tierra y este es el tamaño de la órbita de Júpiter, es decir, el tamaño de esta estrella es mucho mayor que el de la órbita de Júpiter. Y lo que va a pasar ahora es que el núcleo, como vimos recién, que se va a convertir en hidrógeno, se va a convertir en helio, se va a convertir en carbono, se van a expandir las capas externas, pero la temperatura del núcleo va a seguir subiendo, permitiendo así, acá está, permitiendo así crear elementos cada vez más pesados, tan pesados como incluso el hierro. Entonces, con un núcleo tan pesado, con elementos tan pesados, lo que va a suceder es que las capas externas colapsen hacia adentro y se eyecte hacia afuera la mayor parte del material de esta estrella, convirtiéndose así en las denominadas supernovas. Acá vemos lo que puede ser una supernova. Una supernova puede ser incluso tan brillante como la galaxia en la cual se encuentra. Esta es una imagen de una parte de una galaxia cercana a la nuestra, la Nube Mayor de Magallanes, en donde vemos cómo era antes de que se produjera la explosión de esta supernova que vemos acá a la izquierda. Se estima, acá de fondo vemos justamente la galaxia vecina, la Nube Mayor de Magallanes. Se estima que esta supernova arrojó en su explosión al medio interestelar una cantidad semejante a 20.000 masas solares
perdón, 20.000 masas terrestres de hierro. Es decir, cuando se puedan dar las condiciones para que acá se formen nuevas estrellas, esas estrellas van a ser abundantes en hierro. Y uno se pregunta si vamos a tener la posibilidad de ver una supernova. Y acá en nuestra galaxia, hablando de nuestra galaxia, esta estrella que se llama Eta Carina, con una masa de cerca de 100 masas solares, es una de las candidatas firmes, junto con Betelgeuse, la que vimos recién, a convertirse en supernova pronto en un tiempo astronómico, ¿no? Puede ser en los próximos 100 o 200 años. Y acá justamente señalo esta parte central de Eta Carina, porque fue Enrique Gaviola, que está acá, que fue por ahí como se van entrelazando los personajes de la historia, porque Gaviola junto con otros fue el que fundó el Instituto Balseiro, fundó el instituto, el IMAF, que hoy es la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, y fue Gaviola el primero que, justamente observando con el telescopio de 1,54 m de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, acá en Córdoba, el primero que vio que tenía una nebulosidad y a esta parte él la llamó el homúnculo, porque cuando vio por el telescopio tenía la forma de un pequeño hombre. Y hasta el día de hoy todavía se sigue llamando el homúnculo de Eta Carina. Es una nota de color nomás, nada más y nada menos. Y entonces estos remanentes de supernova, lo que queda después de la explosión de supernova, vuelve al medio y justamente lo enriquece, porque en esas estrellas, como vimos recién, son elementos químicos más pesados los que se están produciendo. Acá vemos una hermosa imagen de la denominada nebulosa del Cangrejo, que justamente a comienzos del año 1000, en 1054, los chinos habían anotado que habían visto una estrella invitada, es decir, una estrella que antes no estaba, justamente estaban en presencia de una supernova. Acá vemos el remanente supernova denominado la nebulosa de Tycho, que justamente lleva ese nombre porque fue Tycho Brahe el que en 1572 entre sus notas indicó estrella nova. Es decir, tanto los remanentes de supernova como las nebulosas planetarias pasan a enriquecer el medio interestelar, enriquecerlo en elementos químicos que antes allí no existían. De esta manera, ¿no? Iniciando con el elemento más simple, el hidrógeno y el helio, podemos poblar todo lo que es la tabla periódica de elementos. Y justamente yo no habría estudiado astronomía si no hubiera sido por Carl Sagan o Carl Sagan, de acuerdo a quien lo pronuncie, que él con su libro Cosmos, que justamente puso la astronomía al alcance de todos, indica en su libro que somos polvo de estrellas. Y acá, y ya para terminar, quería justamente compartir este párrafo de este libro que en noviembre del año pasado me lo regaló mi ahijada más chica, que es de Cristóbal Galfar, y que es El universo en tu mano. Y dice así: todos los átomos pesados que componen la Tierra, todos los átomos necesarios para la vida, los átomos mismos que componen tu cuerpo, fueron forjados en lo más profundo de una estrella. Cuando respiras, es lo que inhalas. Cuando tocas tu piel o la de otra persona, estás tocando polvo de estrellas.
te preguntabas antes por qué las estrellas como el Sol tienen que morir y explotar al final de su existencia. Y aquí tienes la respuesta. Sin esos finales solo existiría el hidrógeno y el helio. La materia de la que estamos hechos se encontraría prisionera para siempre en el interior de estrellas eternas. La Tierra no habría existido. La vida, tal y como la conocemos, nunca se habría producido. Después, y eso va a dar para otra charla, uno se puede preguntar qué pasa con lo que queda ahí en el centro de cada una de estas estrellas moribundas. Pero bueno, dejamos acá y acá les dejo justamente mi dirección de email para que si quieren contactarme, si tienen alguna duda después de las que surjan ahora, puedan hacerlo. Este es el observatorio astronómico acá de la Universidad Nacional de Córdoba, que es, bueno, donde yo estudié, donde yo trabajo. Así que... Bueno, Andrea, muchas gracias. La verdad que fue muy, muy bonita tu charla. Me encantó que estos datos que vos decías de color me parecieron súper pertinentes. Me encantó que tu charla fuera ese hilo conductor, esa historia, que fuera pudiendo recuperar esos aportes de los grandes científicos que pudieron estudiar las estrellas. Y realmente me gustó esa vuelta que le diste y pensarlo desde el lado histórico. Y me gustó mucho la primera parte cuando empezaste con las evidencias geológicas que teníamos en la Tierra para poder pensar por qué no podría ser solamente de esa contracción gravitacional que irradiara el Sol su energía, ¿no? Así claro, que... hasta hace, a ver, estamos en el 20, hasta hace un poquito menos de 200 de años, 200 millones de, perdón, hasta hace un poquito menos de 200 años, se pensaba que las estrellas eran grandes bolas de fuego. O sea, 200 años nada más, grandes bolas de fuego. Entonces, toda la parte física y química, obviamente, que permitieron sentar las bases para poder determinar cómo sucede esto es fantástico, porque a raíz de eso es que uno puede empezar a estudiar cómo evolucionan. Exacto, sí. En el chat, si alguien tiene alguna pregunta, puede habilitar el micrófono y hacerla al aire o dejarla en el chat. En el chat tenemos agradecimientos, que les ha encantado la charla. Creo que hay varios estudiantes tuyos, porque ponen hermosa charla. Mira, acá está Catalina Rodríguez, que sí. Es que yo te conté antes que empezáramos, que ella es de Santa Rosa de la Pampa. Sí, ahí la vi, sí. Hoy cuando la admití dije, ella debe ser, acá estoy. Debe ser la pampeana. Sí, bueno, y Euge también es alumna mía, también, sí. Bueno, gracias, chicas. Así que realmente me gustó mucho usar, ¿no? la evidencia, poder relacionar con otras disciplinas para poder contar la historia que nos trajiste hoy sobre las estrellas. Yo, mientras que alguien, si se anima a hacer una pregunta, hago una que por ahí se me vino a la mente cuando veía las imágenes de Hubble. Este año anunciaron un descubrimiento que hizo el Hubble. No sé si nos querés comentar un poquito por ahí. No es tan de lo que estábamos comentando hoy, pero sí, así en términos generales sobre qué fue ese descubrimiento, por si alguien no lo leyó, o leyó el titular que decía el Hubble hace un gran descubrimiento y nada más. Así. Ay, ¿qué habrá sido el gran descubrimiento? ¿Qué habrá sido el gran descubrimiento? Porque hoy habían encontrado la luz de una estrella
Sí, ahora me acordé. Referencia extraordinaria, digamos, como esa luz más sí, lejana. ahora me acordé. Justamente el Hubble, a partir de lentes gravitacionales, es decir, usando las propias galaxias de fondo como magnificadores para poder ver objetos que están más distantes todavía, encontraron una estrella, la cual aparentemente tendría más de 14.000 millones de años, que es la edad que tiene el universo. Entonces, está en debate todavía si, si las mediciones son tan precisas de la distancia a la que está esa estrella, porque pondría en jaque justamente algunos modelos que indicarían que el universo no se formó, o sea que las estrellas hasta el modelo que tenemos hoy se formaron unos 500.000 años después de que se originó, después de que fue el Big Bang. Entonces no se espera que haya estrellas de 14.000 millones de años. Claro. Y bueno, y este descubrimiento indicaría que sí. Entonces, ahí están debatiendo, porque claro, son todas mediciones con errores tan... o sea, esas mediciones tienen que tener errores tan precisos para poder decir si son 14.000 o si son 13.000 millones de años. Por supuesto, todo esto, cuando estén ya funcionando el telescopio espacial, ya no el Hubble, sino el James Webb, seguramente esta estrella es una de las primeras que van a observar. Claro. Acá hay una pregunta que creo que lo hacen los chicos de Gualeguaychú, que están, por lo que entiendo, son varios conectados. Dice, ¿cómo se obtienen las imágenes de las nebulosas? No sé. Sí, las nebulosas, o sea, estas imágenes que vimos se obtienen, esas eran del telescopio espacial, pero hay imágenes que se obtienen con telescopios en tierra, y esos colores tan lindos que se ven se obtienen porque se toman imágenes en diferentes filtros. Es decir, es como si yo veo esa nebulosa con un vidrio verde. Saco una imagen, saco una foto. Ahora veo la misma nebulosa con un vidrio color rojo. Saco otra foto. Ahora saco una foto con un vidrio color azul. Y después cada una de esas imágenes las combino. Y al combinarlas se ve justamente esos bonitos colores. Quedó más que claro. Ah, mira, increíble. Increíble, sí, la verdad, increíble. Gracias, chicos, por las preguntas. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Mientras, Andrea, si hay alguien que está dudando, aproveche, este es el momento. A ver, acá hay alguien que pregunta. ¿Qué pasó con Betelgeuse hace 2 años? Pregunta Carlos. Bueno, justamente cuando yo presenté la evolución de las estrellas de gran masa, una de las estrellas que presenté, una supergigante roja, era Betelgeuse. Y el asunto es que son estrellas ya evolucionadas, o sea, ya están en las últimas etapas, ya pasado a supergigante roja, y se empiezan a producir desbalance, o sea, ya no es esa imagen, ese dibujo perfecto que habíamos visto, que la energía, que la fuerza gravitatoria hacia adentro y la presión de radiación hacia afuera hacía que la estrella estuviera prácticamente ahí en un equilibrio, sino que al haber evolucionado ya a supergigante roja, ese equilibrio se va perdiendo, entonces la estrella empieza a hacer esto, a pulsar,
se presenta como con una cierta variabilidad. Y hace 2 años, y bueno, estrellas como Betelgeuse, como Eta Carina, que estamos esperando ahí a ver cuándo vemos la supernova, ¿no? Entonces, se vio que justamente Betelgeuse presentó una notable variación en su brillo, lo que hace suponer que ya está en los últimos estadios de su vida. Claro. Por supuesto, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la velocidad de la luz no es infinita. Entonces, nosotros estamos viendo cómo son tanto Betelgeuse como Eta Carina, cómo eran hace un tiempo, el mismo tiempo que le lleva la luz recorrer desde Eta Carina o Betelgeuse hasta acá. En este momento no me acuerdo a qué distancia están, pero supónganse, estamos viendo cómo era Eta Carina hace 10.000 años. Claro. Estoy diciendo un número al azar, no. Sí, pero se entendió que la idea es el tiempo que le toma a la luz llegar desde la estrella hasta la Tierra. Bueno, en el chat hay muchas felicitaciones, les gustó mucho la charla, están todos más que palabras de agradecimiento para vos. No sé si nos querés contar un poquito sobre el observatorio, si tenés alguna actividad que estén desarrollando o algo que nos quieras contar sobre el observatorio. Y ya después le doy la palabra a Graciela y a... Bueno, o sea, ¿qué te puedo decir sobre el Observatorio Astronómico de Córdoba, no? O sea, yo estoy orgullosa de pertenecer a esa institución que fue pionera, o sea, hace 150 años, el presidente Sarmiento quien... luego de una gira que había estado en Estados Unidos, ve la necesidad justamente de impulsar todo lo que es la parte de educación, de ciencia. En un país donde cualquier similitud con el día de hoy es pura coincidencia, ¿no? En donde le decían, ¿cómo va? Si no tenemos recursos, si no hay trabajo, si esto, o sea, ¿cómo va a invertir en ciencia? O sea, bueno estaría que todos pensaran así. La inversión en ciencia es lo que hace que un país avance en lo que es la cuestión tecnológica, porque si no hay ciencia base, ¿cómo se va a generar esa tecnología? Y bueno, y Sarmiento, desoyendo todas estas cuestiones, funda en Córdoba la Academia Nacional de Ciencias y funda el Observatorio Astronómico de Córdoba, y después inmediatamente llegaría la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, acá en Córdoba todo. Y desde Córdoba justamente se abrieron los cielos del sur, porque hasta ese momento, si bien había observatorios en el sur, había un observatorio en Santiago de Chile y había otro en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, pero ninguno desempeñó el rol que hizo nuestro observatorio, que fue catalogar una gran cantidad de estrellas que sirvieron justamente para hacer los primeros mapas australes del cielo. O sea, eso en cuanto al nacimiento del observatorio, ¿no? No sé, yo si me puedo hablar del observatorio, podemos estar hasta las 12 de la noche. No, pero me encantó ese origen. Digo, yo no conozco tanto sobre la historia del observatorio, así que me gustó que contara su origen. Acá en el chat alguien pregunta si hay actividades abiertas al público en general del observatorio o qué tipo de actividades hay. Supongo que abiertas al público, porque... El observatorio, otra cosa, gracias por la pregunta, porque otra cosa es que el observatorio desde hace muchos años
viene justamente haciendo una extensa tarea de divulgación de la ciencia. Entonces, tanto en la sede de Córdoba, o sea, ahora el observatorio ha quedado en medio del centro de Córdoba. En esas épocas, hace 150 años atrás, era el lugar, se llamaba Los Altos, había que emplear un día para poder llegar. Tanto en el observatorio que está en la ciudad de Córdoba como en la estación astrofísica de Bosque Alegre se hacen actividades de divulgación para el público en general, como así también para las escuelas. Además, el observatorio brinda charlas para el público los últimos viernes de cada mes. Participa de la organización de la Noche de los Museos. Bueno, estamos en contacto, en constante movimiento justamente en esta tarea, en esta linda tarea, digo yo, de divulgar la ciencia, ¿no? Que, como había dicho al principio, tiene que ser un deber, eso en palabras de Mario Bunge, él decía, es deber de todo científico llevar la ciencia a toda la población. Ahí estás muteada, Fanny. Sí, me di cuenta porque me salió un cartelito. Laura Wisner, nuestra secretaria de Investigación, Posgrado y Extensión, dice que en noviembre fue en bicicleta, subió en bicicleta a la estación de Bosque Alegre. ¡Wow! Sí. Muy cansador subir y hacía mucho calor ya, así que, pero muy linda experiencia porque después fue todo en bajada, así que hermosa experiencia y el lugar increíble. Estaba cerrado, pero nos quedó pendiente volver a ir. Claro, bueno, cuando vayas a ir, avísanos, o sea, hacenos saber que así podemos concretar esa visita. Bueno, Andrea, yo agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco el compromiso con la divulgación científica y no, lo vuelvo a decir, lo dije en la charla pasada y lo digo en esta charla. A mí realmente me pone muy contenta que yo no conocía ni a Andrea ni a Fede, el chico del Carem, y busqué emails que aparecen en lugares públicos y escribí a sus correos contando la propuesta que teníamos y aceptaron muy gustosamente la invitación a sumarse a este ciclo de charlas, así que estoy más que agradecida de encontrarme con gente que le gusta lo que hace y que participe en esas invitaciones y en esas propuestas sobre divulgar lo que uno hace. Así que estoy muy agradecida, con Graciela estamos muy agradecidas por que hayan aceptado esta invitación y porque se haya concretado este ciclo de charlas. Así que muchas gracias, Andrea. Le dejo la palabra a Graciela para que haga las despedidas y así ya cerramos para no ocupar más tiempo de todo lo que nos hemos hecho. Le agradezco mucho a las personas que se hicieron un tiempito para estar en la charla y realmente espero que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros desde este otro lugar. Gracias, Fanny. No, me sumo a tus palabras. Y en realidad, la verdad que muy interesante y superó nuestras expectativas la charla, porque bueno, la verdad que fue muy clara, fuiste muy clara, muy concreta, y bueno, y a lo último le diste ese, como dijo Fanny, ese cambio, ese saltito con el último libro, que la verdad que voy a ir a la librería a buscarlo para mirarlo, y bueno, y has dejado a mucha gente con ganas de otra charla, porque ahí veo que Santiago y algún estudiante dice, espero que haya otra charla. Así que eso es lo lindo, ¿no? Nos interesó tanto que tenemos ganas ya de invitarte de nuevo. Gracias, Andrea, muchísimas gracias. No, una vez más, gracias a ustedes por la invitación, celebrar obviamente la iniciativa de divulgar, de llevar la ciencia a donde más se pueda. Y justamente mostrar que los científicos, que las científicas, en este caso las astrónomas, somos gente normal, gente común que ha tenido la suerte y ha sabido usar esa suerte
para hacer realidad el sueño de vivir de esto. Ujú. Así que muchas gracias a ustedes y bueno, a los que se han sumado un viernes a la tarde Exacto. de compartir este momento. Ujú. Bueno, perdón, Laura. No, gracias eso a todas y a todos y nos volvemos a encontrar pronto, esperemos. Sigan así. Sí. Bueno, Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. un saludo desde Gracias. Córdoba. Chau, chau. Chao, chao. Gracias, Andrea, gracias a todos.